Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. La otra es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. No te la pierdas, campeón. La frase poco célebre de un ministro de Economía en un país donde la sociedad siente que fue permanentemente estafada con las devaluaciones, que volvían pobre la mayoría y ganaban una pequeña minoría. Un país, los argentinos somos aquellos que creemos que en cualquier momento podemos perder aquello que logramos. En ese país, Luis Caputo dijo, no te la pierdas, campeón. En un país que comenzó a pensar en dólares a partir de las estafas que sufrió con todas las devaluaciones. Por eso necesita un pequeño guiño para salir a comprar dólares. No te la pierdas, campeón, dijo el ministro de Economía. ¿Y qué pasó? En un mes los argentinos compraron más de 5.800 millones de dólares. Desde que se levantó el cepo hasta ahora, los argentinos compraron más de 16.000 millones de dólares. El dólar subió. Fíjense la consecuencia. No te la pierdas, campeón, dijo el mismo ministro que levantaron el cepo y que en vez de comprar el dólar cuando estaba cerca de la base de la banda cambiaria que establecieron, lo dejó al dólar y ahora está comprando cuando el dólar está cerca del techo. O sea, tienen que poner más pesos para comprar dólares. ¿Se dan cuenta? Es como la profecía autocumplida en un país donde los campeones no se la tienen que perder. ¿Cómo sigue esta historia? Hay 3 datos necesarios que hay que tener en cuenta. En Argentina está lleno de campeones, con tantas devaluaciones. El dólar volteó presidentes en nuestro país y a otros les hizo perder las elecciones. En este país, dijo el ministro de Economía, una frase poco feliz: no te la pierdas, campeón. La política argentina tomó una gran intensidad, se habrán dado cuenta, en las últimas 3 semanas. Los motivos, y bueno, el peronismo vuelve a ser una cátedra abierta para todos los que la quieran ver. Cuando ejerce el poder, lo ejerce con mucha energía, y cuando ejerce la oposición, le ejerce con virulencia. ¿Esto qué significa? Que busca todas las circunstancias, o las crea, para desgastar a aquel que está en el poder cuando el peronismo no está en el poder. No lo hace ilegalmente, lo hace con mucha virulencia, con mucha intensidad. Si no, pregúntenle a los radicales. A Alfonsín le hicieron 13 paros. Alberto Fernández ninguno. Dejó la inflación en 211%, al límite de la hiperinflación que era prácticamente inevitable, y con un 50% de pobreza. ¿Se dan cuenta? Los gobiernos no peronistas la tienen difícil a la gobernanza en nuestro país, porque muchos de ellos subestiman al peronismo, y el peronismo no hay que subestimarlo nunca, aun cuando perdió, porque lo conocen de memoria las enseñanzas de Maquiavelo. Y además el peronismo es como Gregorio Araoz de la Madrid. Nunca lo den por muerto. ¿Se acuerdan cuando contó Álvaro? Que fueron, pegaron un tiro, le cortaron la oreja, lo dieron por muerto y finalmente lo encontraron en otra batalla. Vamos a hablar sobre los audios, todo desprolijo, todo desprolijo. Desprolijo el gobierno cuando pidió censura previa, desprolijo el juez cuando decretó la censura previa, esto de prohibir los audios. Hay que decir algo para que queden claro. Hay libertad de prensa y responsabilidad ulterior. ¿Qué significa? Que todos los periodistas o las personas que quieran hacer uso de la libertad de prensa, poder expresarse libremente y decir lo que quieren y mostrar lo que quieren, después se tiene que hacer cargo de las consecuencias si violentan alguna norma
responsabilidad después de hacer uso del libre albedrío. Bien, entonces está muy mal dictada, es inconstitucional. De pronto que un juez determine que alguien no puede pasar un audio porque cree que va a ser un delito. No se puede hacer prevención con la libertad de prensa. Eso es para el derecho penal. Ingresa una persona con un arma en una escuela, es lógico que uno lo detiene y dice va a cometer un delito. Pero periodista, ¿cómo sabe uno que va a cometer un delito? Si muestra un audio. Bien. Y también desprolijo por parte de Rial, de Mauro Federico y del canal de streaming Carnaval. Porque cuando Telenoche investiga, cuando La Nata obtenían una grabación o imágenes que ellos fueron a buscar porque hicieron una investigación, tenían la certeza de lo que tenían en sus manos y lo ponían al aire con la responsabilidad que eso significaba. Ahora, Rial y Mauro Federico, les llegó el audio, eso es lo que contaron ellos en la Cámara de Diputados, y lo pasaron a los audios, donde se escuchaba a Karina Milei, sin haber chequeado y sin haber visto si no estaban construidos con inteligencia artificial. Entonces uno puede sospechar que eran parte de una operación. Bien, por eso repito, lo de los audios todo desprolijo. Desprolijo el gobierno y desprolijo lo que lo difundieron. Bueno, hoy fueron las elecciones en Buenos Aires, estamos esperando los datos. ¿Qué puede pasar hoy? Vamos a los escenarios, porque de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Si gana el peronismo, la pregunta es ¿quién ganó? Porque el que ganó va a sentir que ya está camino al 2027. ¿Cómo sigue la unidad forzosa del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Si los intendentes hicieron buenas campañas y todos ganan con su lista de concejales, ¿se van a entusiasmar después para la elección de octubre? Y aquí hay dos teorías. Una que dicen, si los peronistas ganan, se van a entusiasmar y van a trabajar mucho más para octubre. Y otros que dicen, si ganan por varios puntos, más de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, la gente se puede asustar y como ocurrió en la segunda vuelta, van y lo votan después a Milei, aquellos que estaban indecisos. Vamos a ver qué pasa. Si gana Milei, ¿por cuánto gana? Y bueno, si gana Milei, hay que ver qué pasa con la Libertad Avanza. Cuánta adhesión va a generar. Y la va a tener fácil en la economía. Ahora, si no gana, vamos a tener 50 días hasta la próxima elección de mucha tensión económica. Y hay que ver cómo van a manejar el dólar. En un país donde cuando uno levanta el cepo, se encuentra con que el país no reacciona como reaccionaría en cualquier otro país. A ver, lo que les quiero decir, los 2000 años de teoría económica en la Argentina no se pueden aplicar. Porque uno puede tener la convicción que el dólar tiene que flotar libremente. El dólar se lleva puesto a un gobierno. Vamos a ver qué hace el gobierno. Acuérdense que Macri levantó el cepo, se le escapó el dólar y lo volvió a poner al cepo antes de irse del gobierno. La inflación de agosto, todas las consultoras dicen lo mismo, va a estar por lo menos en el 2%. Es muy difícil que esté por debajo del 2%, 1,9%. Por lo menos el 2%, 2,1% coincide la mayoría. O sea que la inflación anual ya se acerca al 30%. Esto fue el dólar que se movió y subieron los precios. Vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante con la inflación. Repito, recordemos lo que le pasó a Macri. Se le movió el dólar, se fue a precio y le fue la inflación al 54% cuando podría haber terminado con una inflación menos del 40%. Caso Solange, la joven esta que tenía cáncer, estaba en Córdoba, su padre hizo 900 kilómetros desde Neuquén para ir a verla, le hicieron un hisopado, dio dudoso y no la dejaron ir a despedirse de su hija y su hija murió. A su padre lo hicieron volver a Neuquén. Lo escoltaron en cada una de las provincias para que no se pueda bajar. Significa que tuvo que hacer las necesidades en la ruta y venía acompañada por su cuñada que era discapacitada. Eso es lo que pasó en la pandemia. Ahora hay un juicio, obviamente, por ese caso porque es una violación extrema de los derechos humanos. Ahora les quiero recordar algo. Cómo disfrutaron muchas autoridades
frenándonos el ejercicio de los derechos. Es para analizarlo. Acá en Tucumán también pasó lo mismo. Hay mucha gente que le encantó tener en sus manos la posibilidad de decirnos, no podés ejercer el derecho, tenernos encerrados, privarnos de todo. Yo soy uno de los argentinos que perdió a su padre o perdió un familiar y no lo pude ir a despedir. Solo me reencontré con él cuando estaba hecho cenizas. Causa de los cuadernos. ¿Qué problema para Cristina? 30 de los 147 imputados entre empresarios y funcionarios le fueron a pedir a la justicia que no los enjuicie y a cambio ellos dan un resarcimiento económico. O sea, se declaran culpables de antemano, no quieren ir a juicio. ¿Por qué? ¿Qué problema para la Cristina y todo el peronismo? Porque dijeron que había un partido judicial, porque dijeron que estaban bajo la influencia del lawfare, o sea, de la guerra legal, porque dijeron que esta era una persecución a una gran dirigente social. Acá en esta causa están diciendo los imputados junto a Cristina, que están imputados junto a Cristina, aceptamos la responsabilidad, no queremos ir a juicio, queremos dar un resarcimiento económico. Se cayó el discurso, ya no se lo puede reconstruir. En este programa, ¿qué va a pasar? Vienen dos candidatos, van a hablar de sus propuestas, vamos a hablar camino a las elecciones del 26 de octubre, y también vamos a estar con Álvaro hablando de un hecho que ocurrió hace 95 años. Fue el primer golpe de Estado en la Argentina, al primer presidente electo en elecciones libres, en elecciones secretas, donde solo votaban los varones, después vino el voto femenino, porque esta elección fue después de la ley Sáenz Peña. Me estoy refiriendo a Hipólito Yrigoyen. El primer presidente, repito, electo por el voto popular en la Argentina. Va a ser muy interesante escucharlo, Álvaro, porque hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que soñaron con ver caer el gobierno de Macri y sueñan con ver caer el gobierno de Milei. Como si en la Argentina no tuviéramos experiencia de lo que pasa cuando se interrumpe un proceso institucional y todo lo que eso significa. Yo les repito siempre a todos los que me dicen, Milei no va a terminar. Cada vez que un presidente no terminó su mandato, por lo menos en mi experiencia, estuvimos peor que si lo hubiese terminado. Les propongo una pequeña pausa y después escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida. Arranca el mes de septiembre ganando con Tuki 10. Esta semana tenés un pozo imperdible, te da chances de ganar 55 millones. Sí, escuchaste bien, 55 millones y un seguro sale de 7.200.000 pesos. Además, como siempre, 10 premios con número de cartón por 500.000 pesos. Escuchaste bien, 55 millones es el pozo de esta semana. No te lo podés perder. Tuki 10. Primero está la seguridad de lo que salimos a trabajar todos los días. Sumamos más de 2.600 agentes y 250 móviles a la fuerza de seguridad. En Tucumán, primero estás vos. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo, gobernador. Hola, soy el termotanque eléctrico.
Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Javier Noguera, muchas gracias por la visita. Al contrario, Pedro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vos que sos un amante del café, y sobre todo los cafés con esta personalidad que le ponen, viste que está bajando la cantidad de café de autor que hay, porque bueno, es una buena propuesta, pero la situación económica no los acompaña. Así es. Bueno, un fenómeno que está pasando ahora en la Argentina en este momento, sí, pero a nivel global el café de especialidad se asienta como una tendencia muy interesante y bueno, y además el café en general en estos últimos meses a nivel internacional ha tenido un repunte importante y se espera que al menos en el mediano plazo se sostenga el precio, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que acá inciden. Primero, que se descubrió los mayores beneficios que tiene el café que no se había descubierto. Y segundo, esto cuando es de autor significa que a mí me gustan las cosas personalizadas. No esa cosa masiva, el mismo café para todo el mundo. Así es. Y bueno, y Tucumán está, dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para comentar que ya somos una veintena de productores que estamos incursionando en el cultivo. Hasta acá hay que simplemente rescatar que Tucumán tiene café hace 400 años, sí, lo trajeron acá los jesuitas junto con la caña de azúcar y otros cultivares subtropicales también, y desde entonces que hay plantas que se han ido naturalizando en el monte tucumano. Hace 100 años hay reportes documentales de que Tucumán efectivamente exportaba café, así que es un cultivo que tiene una larga tradición en la provincia y que se ha perdido en estos últimos 100 años porque han aparecido en el camino cultivos que por supuesto han sido mucho más rentables. Así que... Pero ahora se retomó el impulso de todo el café. Exacto. Y además es parte de una diversificación silenciosa que se está dando en Tucumán. Sí, especialmente en el Pedemonte, porque las experiencias que se están haciendo en este momento, si bien hay algunas a campo que son más reducidas, en términos generales aconsejamos que se cultive sobre el sotobosque, ¿no? O sea, bajo la cubierta o el dosel de los árboles. Bien, bueno, vamos a la política. Lo veo al peronismo unido y con mucha energía. Esa es la percepción que tengo con todas las imágenes que uno puede ver de los actos. Así es, y yo creo que el triunfo de Milei en términos generales tiene un impacto muy duro en el peronismo a nivel nacional y ha de alguna forma reconfigurado todo el escenario político del peronismo, que ha hecho enorme esfuerzo no solamente en nuestra provincia, sino también en todo el país, salvo 2 distritos, Salta y Córdoba. El resto del país tiene una propuesta unificada del peronismo que se ha erigido nuevamente como el principal partido de la oposición al gobierno de Milei, y creo sin duda también que es el partido que no solamente tiene el sistema de cuadros más valioso hoy a lo largo y ancho del país, sino el único con posibilidades de gobernar la Argentina en alternancia con Milei. Ahora, ¿no le falta una autocrítica para darle un mayor impulso y fuerza al peronismo? Porque, a ver, cerró la elección en la provincia de Buenos Aires, gana el peronismo y la pregunta es, Javier Noguera, ¿quién ganó para usted? ¿Cristina? ¿Ganó Kicillof? ¿Fue Massa?
¿Quién ganó? Bueno, yo creo que sí falta en ese sentido la emergencia de un nuevo liderazgo que, como en otros tiempos, puede sorprender, ¿no? Y digo, como en otros tiempos nadie sabía pronunciar el apellido de Kirchner. No estaba en ningún radar. Atrás, y no estaba en ningún radar, y de pronto nos sorprende la mejor presidencia del retorno a la democracia con Néstor Kirchner. Yo a eso me refiero cuando hablo de que es un partido con un sistema de cuadro y de políticos altamente experimentados que pueden dar respuesta a las demandas concretas del país. Y en ese sentido sí, es cierto que todavía no emergen con claridad un liderazgo de cara al 2027. Sí, de dos de los tres nombres estos que vos mencionás, sin duda, ya tenemos ahí un presidenciable, ¿no? Tanto Axel Kicillof como Sergio Massa son dos cuadros políticos muy preparados, altamente experimentados, que pueden dar batalla en una presidencial con éxito, por supuesto. Pero Javier Noguera, ¿no ve de pronto que algún gobernador que comienza con un 12%, después crees que Néstor Kirchner fue presidente con el 22%? Sí, por supuesto, a eso me refiero, o sea, cuando digo que el peronismo puede dar sorpresa hasta en ese sentido, ¿no? Sí. Es decir, pueden emerger no solo gobernadores, diputados, senadores. Claro. Hoy estamos atravesando, dicho sea de paso, desde el punto de vista político, una crisis sin parangón en la historia de la democracia moderna argentina. Creo que el gobierno de Milei está implosionando desde adentro, desde, digamos, la denuncia de sus propios funcionarios, de los escándalos que día a día conmueven a la sociedad argentina, que hace estar muy atento con respecto a la marcha del gobierno, no solamente desde el punto de vista de su obcecación prácticamente diaria en cometer errores no forzados desde el punto de vista político, sino también desde el descontrol de la economía, ¿no? Hoy tenemos una macroeconomía que está atada, vamos a decir, con alfileres, ya ni con alambre. Tenemos economías regionales que están devastadas, hemos tenido más pérdida de pyme que durante la pandemia con el gobierno de Milei. ¿Y qué decir de la economía doméstica, del día a día, de las dificultades que la política económica de Milei le produce a la gente de a pie, que tiene enormes dificultades, ya no vamos a decir solamente para llegar a fin de mes, sino para parar la olla en el día a día, o a los sectores que han venido más postergados históricamente, me refiero a los jubilados, a los pensionados, a los discapacitados, ¿no? Que han sido prácticamente perseguidos por el gobierno de Milei en todo este tiempo. Bueno, otro revés del Senado que le da a Milei, ¿no? Rechazando el veto sobre en un la veto que emergencia. También yo no tengo un reporte histórico, no solamente por la cantidad de votos, por lo que representa, sino de un veto del Senado, digamos, perdón, una insistencia del Senado a un veto del presidente de esta envergadura. Siendo Milei no un presidente tan vetador como puede haber sido Menem, que tenía más de 127 vetos tenía en total, bueno, los otros presidentes también. Si bien lleva su mandato, lleva la mitad de su mandato, pero si uno hace la proyección por la cantidad de vetos, no es un gran presidente vetador, pero está recibiendo reveses por parte del Congreso, al cual él de alguna manera desprecia, ¿no? Sí, como también desprecia a los gobernadores y a la política en general, ¿no? Creo que la política es la única herramienta de transformación de la realidad de la que disponemos y no hay otra posibilidad en un sistema democrático que dialogar, que articular con quienes no piensan como nosotros para poder encontrar soluciones en este mecanismo de transformación de la realidad, a lo cual el gobierno de Milei y muy especialmente el presidente ha venido negándose de manera vocacional, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, él ha negado la posibilidad de que se introduzca el diálogo en el Parlamento, con los gobernadores y en términos generales con la política en general. Vemos un gobierno que está muy aislado, no solamente, digamos, de los problemas concretos de la gente, sino de la realidad en general, ¿no? ¿Qué decís a aquellos que sostienen que el peronismo, cuando gobierna, lo hace con mucha energía,
porque viste que los gobiernos se pueden medir por la energía con que se maneja el poder. No fue lo mismo Cristina que, por ejemplo, de la Rúa. Pero cuando están en la oposición ejercen alguna especie de alevosía frente al que está en el poder. Bueno, creo que no se estaría dando en este caso, al menos, ¿no? Digamos, ¿no? En el caso del gobierno de Milei, creo que los errores no forzados forman parte, digamos, del día a día. Las denuncias que venimos conociendo y por las cuales nos enteramos que el que muerde no es Conan, sino Karina, en realidad nos enteramos por ellos mismos, ¿no? Es decir, nos enteramos por Españolo, por la intimidad del poder, que es la que confiesa, digamos, todo este latrocinio que ya está llevando el gobierno. Ni siquiera el peronismo en eso ha incidido ni ha influido en lo más mínimo. Solamente somos comentaristas de una realidad que está ocurriendo en el día a día. Aprovechan todas las circunstancias. Obviamente, al peronismo no hay que dejar... Yo decía en mi editorial, es como Gregorio Araujo de la Madrid, no lo des por muerto. ¿Te acordás que a Gregorio le metieron un tiro, cortó la oreja y después apareció en otra batalla? Así es, así es. Forma parte de la... yo creo que de la cultura argentina. El peronismo forma parte de esa intimidad, digamos, que interpela al ser nacional. Y, de esa capacidad de resiliencia. Sí, por supuesto. No solamente eso, sino también su vocación emancipatoria, libertaria, en el sentido puro de la palabra, ¿no? Que ha representado siempre el ideario de Juan Perón, y creo que en ese sentido, digamos, como que no subsiste en el ser nacional. Nosotros creemos en una patria libre, justa y soberana. Javier Noguera, hay dos posiciones. Dicen, si gana Buenos Aires pueden ocurrir dos cosas. Primero, 135 intendentes que cuidaron sus listas, ganaron en sus municipios. Entonces dice, bueno, yo ya me jugué, en octubre puedo levantar el pie del acelerador. Y otros que dicen, no, si el peronismo gana en Buenos Aires después de la derrota del 2023, va a haber una fuerza y una energía mucho mayor para octubre. ¿Cuáles crees vos que son el escenario se puede dar? Esta segunda, a la que vos te referís, digamos que el antiperonismo frente a la derrota en provincia de Buenos Aires pueda articularse y fortalecerse, yo la veo más difícil, ¿no? Hace un par de meses yo podría haber pensado así, pero hoy creo que el gobierno viene en una decadencia muy pronunciada, que se acentúa en el día a día y que la derrota de confirmarse en las próximas horas en provincia de Buenos Aires puede acelerar esas distancias que hoy ya existen en el territorio y que la estamos palpando no solamente en las encuestas, sino en la conversa callejera con la gente, de que el gobierno de Milei ha acentuado su descrédito, su deterioro político, que de confirmarse, como decía recién, en las próximas horas la derrota en provincia de Buenos Aires, yo no tengo duda de que se ve a nivel nacional, el gobierno nacional va a tener una derrota aplastante a lo largo y ancho del país. Bueno, y para terminar, de aquel Javier Noguera que criticaba a Jaldo, que tenían diferencia, lo veo ahora que tienen más fotos que la de su casamiento. Bueno, sucede que en el peronismo, como ocurre también en la familia, no todos tenemos por qué pensar de la misma manera. Lo que sí tenemos muy claro, no solamente con el gobernador, que es nuestro conductor político, sino entre todos los compañeros que integramos el peronismo, que nuestras diferencias no son jamás lo suficientemente profundas como sí lo son las que tenemos con el pensamiento libertario de Milei en este momento, y que en consecuencia no solamente quienes tenemos vocación política y de construcción hacia futuro, de un espacio que sea, como decía recién, de una patria más libre, justa y soberana, sino también entender, digamos, que la vocación democrática está en juego. En estos últimos días hemos visto no solamente allanamientos a viviendas de periodistas, intentos de detención, ultraje de todo tipo, censura previa, por no entrar, digamos, en el resto de los detalles de las cosas que venimos viendo en los últimos meses, que sí ponen en juego el sistema democrático. Y eso que está pasando acá ocurre no solamente en la Argentina, sino en muchos otros países donde también la ultraderecha montana
que inspira las ideas de Javier Milei, no tiene ningún respeto por la democracia, muy por el contrario, tiene un enorme desprecio hacia la vocación democrática, el diálogo, la apertura de ideas y la construcción, por supuesto, de un país más justo. Eso no está en la cabeza, digamos, de Milei ni de los libertarios, y en consecuencia, ¿cómo no nos vamos a abroquear a los peronistas en la defensa de ese país que soñamos, sino todos aquellos que tenemos vocación democrática y que queremos efectivamente que nuestro país salga adelante en un modelo de pluralidad de ideas, de respeto, de tolerancia hacia el prójimo? Bueno, eso no está ocurriendo en el gobierno de Milei, donde se expresan, vuelvo a repetir, ideas de lo más radicalizado de la extrema derecha, que no solamente no han funcionado en ningún lugar del mundo, sino que producen mucho dolor, mucho vejamen. Hoy estamos viendo cómo los sectores populares, las minorías más sacrificadas, más dolientes de nuestra sociedad, como es el caso de los discapacitados, son perseguidos por este gobierno, estigmatizados, como lo vemos al presidente reaccionar violentamente con un chico autista. Bueno, eso no habla bien de la institución presidencial y mucho menos de nuestro sistema democrático. Y me parece que a eso hay que ponerle un freno. Y a ese freno hoy, como decía al comienzo, lo expresa con toda claridad el peronismo, que es el único partido hoy a nivel nacional que tiene cuadro de norte a sur, de este a oeste del país, que pueden de manera absolutamente racional, equilibrada, pone orden al país. Javier Noguera, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo, está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno, mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, este es invierno. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadettucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Si llegaste a este video es porque estás buscando capacitación o formarte para una rápida salida laboral. Somos la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular de Ahorros y hemos elaborado más de 20 cursos. Todos están certificados por la Universidad Tecnológica Nacional y están articulados con el sector privado a partir de acuerdos con UNAGE, el clúster tecnológico, el Colegio de Abogados del Sur. Todos para tener una rápida salida laboral con una formación de excelencia y gran accesibilidad desde el punto de vista económico. Los esperamos, vean nuestra oferta en nuestra página web. Una escuela que en nuestra gestión de gobierno se levantó desde los cimientos, viene a cumplir un sueño. Muy agradecida al gobernador. Hace mucho que estábamos esperando esta escuela nueva, la verdad que muy feliz por mi niño. Darle las condiciones edilicias para los niños de esta edad. Para nada el proceso electoral detiene nuestra gestión y con el acompañamiento de muchos tucumanos nosotros seguimos solucionando los problemas que tienen cada uno de los pueblos y las ciudades de la provincia de Tucumán. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie.
la pelota no se mancha. Hola, soy el termotanque eléctrico. Perdón, estoy cansado. Trabajé toda la noche. Me tienen enchufado todo el tiempo y encima ni se bañan. En realidad sí se bañan, pero no se bañan de noche, digamos. Perdón, necesitaba descargarme. Digo, desenchufarme. Es un punto de partida. Federico Peli, muchas gracias por tu visita al programa. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. ¿Cómo están llevando la campaña? Bueno, intensa, con un ritmo acelerado. Estamos tratando de llegar a toda la provincia. Somos caras nuevas, así que tratando que la gente nos conozca, ¿no? Conozca nuestros rostros, nuestras propuestas. Claramente el sello Libertad Avanza, empuja, impulsa, pero la idea es que acá los tucumanos nos conozcan a los integrantes de la lista, así que con mucho ritmo. ¿Qué impresiones te estás llevando de las caminatas? Excelente. Muy bien en los centros urbanos y especialmente también estamos yendo al interior profundo de la provincia, donde también nos interesa ver cómo está la gente, llevar las propuestas y conocer una realidad que no es claramente la que se puede vivir en Capital, en Yerbabuena, que son los municipios donde la Libertad Avanza es fuerte, ¿no? Así que la impresión es muy buena, porque el laburante, el pyme, el emprendedor, el profesional, la juventud, los sub-30, están 100% identificados con la Libertad Avanza. Quieren un cambio de modelo, quieren un cambio de sistema. Sobre todo los varones, ¿no? No, varones y mujeres. Varones y mujeres. Todos, todos. Juventud realmente es un 10 sobre 10. Uno pregunta a 10 jóvenes y tiene 10 apoyos al presidente Milei, hoy en día. ¿Ves una elección polarizada en Tucumán? Extremadamente polarizada. Lo estamos viendo. Los informes y las encuestas nuestras lo marcan así y la calle también nos lo hace saber así. Acá no hay medias tintas. Acá realmente la gente está o está con el kirchnerismo o está con la libertad y con el modelo del presidente Milei. Realmente no se encuentra mucho personas que puedan optar por vías del medio. Es lo que estamos viendo, lo que podíamos presentir, pero hoy en día ya lo estamos viendo en el terreno, ¿no? En la calle. La gente está identificada con el presidente Milei o en contra de ese modelo. Bien. Y claramente las opciones del medio no están presentes. Te hacía esta pregunta porque si no se polariza está la Libertad Avanza, está la Unión Cívica Radical con su frente, está Fuerza Republicana, está Creo y Frente Pueblo Unido yendo al mismo electorado. Sí, con todas estas fuerzas que vos mencionaste compartimos electorado sin lugar a dudas, pero el peso específico de esas fuerzas o el volumen de electores no va a ser importante. Bien. O sea, sí quizás nos saquen algunos votos, pero van a ser mínimos. Esta polarización de la que hablamos van a marcar una gran diferencia y un gran despegue de la Libertad Avanza. Por eso es que los pronósticos nuestros hoy en día marcan un 2-2 muy nítido, muy claro. Bien, 2-2, que es uno de las posibilidades. 2-2 o 2-1-1. No, 2-2. La verdad que las otras figuras están muy desperfiladas. Roberto Sánchez está desperfilado, aliado con el Partido Socialista, con ex-kirchneristas en su armado. También estamos viendo que el gobierno provincial está viendo esta polarización, está viendo la fortaleza de la Libertad Avanza y lo está empezando a levantar a Sánchez. No hay nada más obvio que lo que pasó la semana pasada con esta impugnación de la candidatura testimonial de Jaldo. Y yo me los imagino a Jaldo y a Sánchez tomando un café, ¿no? Diciendo, vos metés la impugnación, yo te digo flancito, vos me subís al ring, mucho gusto, negocio para los dos. Jaldo lo está subiendo al ring a Sánchez porque Sánchez no tiene la fuerza hoy en día que tenemos en la Libertad Avanza y está tratando, lógicamente, el gobernador como una estrategia electoral de sacarnos votos a través de estas opciones satélites, pero creo que está más claro que nunca que la gente no quiere medias tintas. ¿La estrategia de ustedes es provincializarla a la discusión o nacionalizarla? O sea, hablar de la economía del gobierno de Milei o concentrarse en la gestión de Jaldo. A ver, la intención nuestra, primero la gente tiene que entender que esto no es un plebiscito de la gestión de Jaldo. Estos son elecciones nacionales.
Acá se debate volver al modelo kirchnerista tirando toda la basura lo de este año y medio, de este esfuerzo enorme y estos puntos de dolor que tuvo la sociedad, o mirar al futuro y meterle para adelante. Nosotros, en definitiva, provincializar o nacionalizar, a nosotros nos importa la agenda de la gente, ¿bien? Y la agenda de la gente hoy en día es que si a la Argentina le va bien, por supuesto con las reformas que van a venir de segunda generación del presidente Milei, a Tucumán le va a ir bien, a la provincia le va a ir bien y a los tucumanos le va a ir bien. Hoy votó Buenos Aires. ¿Qué resultado esperan ustedes? Nosotros esperamos un muy buen resultado en Buenos Aires. Buenos Aires es el símbolo más claro de la decadencia kirchnerista. Y acá en esta elección se juega kirchnerismo o libertad. Y en ese sentido creo que los bonaerenses, que son los que sufren los principales problemas que dejó el kirchnerismo, inflación, inseguridad, la inflación que ya la mejoró Milei, pero bueno, la sufrieron hasta hace un año y medio atrás, infraestructura destruida, barrios que son completamente villas miserias. Creo que los bonaerenses no van a votar, o sea, no votaron eso y no quieren más eso para ellos. Y van a optar por un cambio que es la propuesta que desde la Libertad Avanza les van a proponer. Se sostiene que la diferencia sería mínima, ¿no? Y que además Milei en octubre podría ganar las elecciones aún perdiendo la provincia de Buenos Aires, sí, sumando los votos en las otras provincias. Sí, quizás haya, o sea, las elecciones del 22 de octubre yo creo que van a tener un impacto, las de Buenos Aires tienen un impacto, sin lugar a dudas, pero son otro tipo de elecciones, son nacionales, y creo que la Libertad Avanza va a tener un desempeño, una performance excelente en todo el país. Bien, ¿cómo te imaginás el escenario económico hasta octubre? Porque hemos venido con niveles de tensión dentro del mercado, con un riesgo país que se elevó hasta más de 900 puntos. Bueno, todo esto operado y fogoneado por el kirchnerismo, ¿no? Por todas estas operaciones de escuchas, de espionaje ilegal, y que la verdad que lo mandan por goteo a los medios, buscan zozobra. Lo que hace el kirchnerismo. El kirchnerismo básicamente cuando no son poder quiere incendiar todo. Quiere incendiar la aldea y ser el nuevo alcalde de las cenizas, ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo. Cuando no están en el poder, hacen esto, buscando desestabilizar un gobierno y, lógicamente, todo este tipo de operaciones tienen impactos económicos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Un poco más de inquietud en el dólar y demás. No lo van a conseguir. La gente hoy en día hay un cambio de época. No se come estas curvas, no se come estas operaciones y yo pongo mucha fe en la juventud también. La juventud lo ve muy claro. La juventud no se come estas desinformaciones, este tipo de operaciones. Bien, ¿crees que el gobierno de Milei tiene que sostener el modelo económico que tiene, hacerle algún cambio? ¿Crees que sería bueno retocarlo? No hay que volver para atrás. Volver para atrás es lo que pasó con Alberto Fernández. Todo lo que se pudo haber avanzado durante el macrismo, mucho menos que ahora, bueno, se tira a la basura si no se continúa. Las reformas de segunda generación que propone Milei son las que se vienen en el próximo Congreso. Reforma laboral, impositiva, son las que van a generar radicación de empresas, generación de empleo genuino, y a partir de ahí se pueden construir muchas mejoras para los sectores que hoy tuvieron los principales puntos de dolor. Por ejemplo, los jubilados. No se puede pretender una mejora en el sistema previsional si tenemos un sistema roto, con un jubilado cada 1.8 trabajadores aportando. Necesitamos 3 o 4 para cada jubilado. Y eso es lo que se viene en la agenda del futuro de la Argentina. ¿Te imaginás un Congreso con un nivel de actividad y una capacidad de decisión muy grande porque vienen las discusiones estructurales? Sí, un Congreso, por supuesto, digamos, con una responsabilidad en las próximas políticas que se apliquen en el país, que son estratégicas para el futuro de la nación, pero también que deje de boicotear al gobierno. Porque el rol del Congreso hoy en día lo que se está viendo es, bueno, una carnicería, ¿no? Quieren a toda costa golpear un gobierno elegido democráticamente de cualquier forma, ¿no? Entonces yo creo que va a ser también una posibilidad de poder blindar y proteger al presidente en sus reformas sin el temor permanente de que el Congreso busca, especialmente en procesos electorales, diferentes mecanismos para complicar la agenda del presidente y de la nación. Aún haciendo una buena elección Milei, ustedes van a tener que negociar en el Congreso algunos votos para poder sacar las leyes que tienen hacia adelante. Bueno, el objetivo es que no. El objetivo es conseguir esos 87, mínimamente esos 87, pero yo creo que el consenso y la negociación siempre tienen que estar. Bien. La Argentina no la construimos entre una facción política por separado y que el resto se muera. No es la idea.
al igual que después del 26 de octubre, con el gobernador Jaldo, y bueno, si hay que trabajar, hay que trabajar. Claro. Mi expertise es la seguridad. Si yo puedo gestionar más infraestructura en materia de seguridad, cárceles, mejoras para la provincia en este sentido, contra el narcotráfico lo voy a hacer, independientemente que Jaldo sea el gobernador y no comparta sus ideas. Yo creo que hay que dejar de ser también un talibán en este sentido. Yo no lo voy a hacer por Jaldo en todo caso, lo voy a hacer por los tucumanos, pero tampoco uno puede romper todos los puentes. Bien. Federico Peli, muchas gracias. Gracias, Pedro. Ya volvemos. Es un punto de partida. Si llegaste a este video es porque estás buscando capacitación o formarte para una rápida salida laboral. Somos la Fundación de Enseñanza Superior de la Caja Popular de Ahorros y hemos elaborado más de 20 cursos. Todos están certificados por la Universidad Tecnológica Nacional y están articulados con el sector privado a partir de acuerdos con UNAGE, el Clúster Tecnológico, el Colegio de Abogados del Sur. Todos para tener una rápida salida laboral con una formación de excelencia y gran accesibilidad desde el punto de vista económico. Los esperamos, vean nuestra oferta en nuestra página web. Inaugurar un pozo importante de agua potable. También hemos caminado varias cuadras con los vecinos, calles que se han adoquinado para mejorar la calidad de vida de los barrios. Hemos dejado inaugurado oficialmente una unidad de la infantería de la provincia de Tucumán. Dejamos 30 infantes, hombres y mujeres. El Estado es el que está permanentemente bregando por mejorar la calidad de vida de los tucumanos. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Vuelve el concurso de fotografías de San Miguel de Tucumán, SMT en Foco. Premios por cada categoría. Primer premio, 500.000 pesos. Segundo premio, 300.000 pesos. Y tercer premio, 200.000 pesos. Del 3 al 19 de septiembre, una foto por categoría. Llená el formulario, subí tu foto y construyamos juntos la imagen de la ciudad que queremos. Es un punto de partida. Álvaro Aurane, ¿cómo andamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar sobre un hecho muy interesante para analizarlo. Hace 95 años ocurrió el primer golpe de Estado contra Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen. Mira ese nombre. Tenía 2 libretas cívicas para que le entre el nombre. Fue el primer presidente elegido con voto secreto después de la ley Sáenz Peña. Votaban solo los hombres. La ley Sáenz Peña en 1912, el voto femenino fue en 1951, el primero,
bueno, lo agarra la gran crisis del 30, la depresión, golpe de Estado, pero después parece que nos enamoramos con este pensamiento antidemocrático de interrumpir los procesos institucionales. Sí, hay dos maneras de abordarlo, ¿no? al tema. Uno, respecto de la mirada histórica de lo que ocurre y el otro es su proyección, ¿no? Respecto a lo que ocurre propiamente el 6 de septiembre de 1930, ese es desgraciadamente la crónica de un golpe anunciado, ¿no? Ya hacía bastante tiempo que venía sonando, digamos, sonando vientos de desestabilización. Hacia el 23 de agosto hay un hecho verdaderamente horrible. Un grupo fascista que se llamaba Legión de Mayo primero publica un manifiesto y después empapela lo que en ese momento era la capital federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? El manifiesto decía que en la Argentina no existía el Parlamento, no existía el gobierno y ni siquiera existía el presidente, y luego, digamos, en la fichada que pusieron, le exigían a Irigoyen que renunciara cuanto antes. Empiezan a arreciar rumores de que va a haber una sonada militar entre el 30 y el 31 de agosto, ¿no? Pero bueno, Irigoyen no hace caso de estas advertencias. Sus funcionarios básicamente van a detener a quienes son sindicados dentro de las fuerzas de seguridad como los eventuales agitadores de este golpe, pero después el propio Irigoyen los libera. Hay reuniones incluso con José Félix Uriburu y con Agustín Pedro Justo, ¿no? Que eran como las dos cabezas en la cima, digamos, del ejército, que se consideraba que estaban operando tras bambalinas. Se hacen los desentendidos de la cuestión. En realidad Uriburu estaba muy interesado, y así va a ser, básicamente, en dar un golpe y asumir la suma del poder. Justo, que era bastante más político, ¿no? Lo que estaba esperando era la caída del gobierno de Irigoyen y un llamado de elecciones para que la salida fuera a través de los partidos políticos y para que él pudiera ser candidato, básicamente a través de alguna fuerza política. Además, sustancialmente no comulgan ideológicamente de la misma manera. Justo es un conservador, mientras que Uriburu es básicamente un nacionalista. Los hechos se comienzan básicamente a precipitar, se ausenta básicamente Irigoyen con una licencia básicamente por enfermedad durante unos días, y esos días son días de suma agitación. Sus colaboradores más cercanos le van a pedir que, no necesariamente que renuncie, pero sí que, dada su convalecencia, comenzara una suerte de transición ordenada y él delegara, al menos interinamente, el ejercicio del Ejecutivo en su vicepresidente. Se llama nada más que Víctor Martínez, ¿no? Es decir, antecesor del Víctor Martínez, que fue vicepresidente de Alfonsín. Exactamente, y también era cordobés, igual que había sido gobernador de Córdoba y renunció para ser vicepresidente de Irigoyen. Y cuando ocurre esto, ¿no? Estando enfermo Irigoyen, él delega, digamos, transitoriamente la presidencia en Víctor Martínez. Vos sabés que cesa mucho del clamor del golpista. Muchos oficiales desisten de sumarse a un golpe de Estado porque, bueno, la idea era que Irigoyen deje de estar en el gobierno y efectivamente así estaba ocurriendo. Pero bueno, sin embargo, a precipitar los hechos Uriburu, va a haber una marcha de básicamente la escuela de cadetes y unos 1.500 efectivos de guarniciones ciertamente menores. Ellos van a llegar a la Casa Rosada, la marcha va a pasar por el Congreso de la Nación, y cuando lleguen a la Casa Rosada, la verdad es que Víctor Martínez está más convencido que tiene que renunciar que las fuerzas leales, básicamente, del propio Irigoyen, y esto finalmente precipita la caída de Irigoyen. Uriburu va a asumir el 10 de septiembre en un gobierno trágicamente reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un costado, digamos, verdaderamente
muy canalla de parte de la institucionalidad argentina. Ese es un dato central, ¿no? Absolutamente. Porque alimentaba después la idea de que se podía interrumpir el proceso institucional porque ya tenía una convalidación de un poder como la Corte Suprema. Y justamente, cuando vamos ya al tema de la proyección, bueno, lo primero, para que no perdamos de vista esto, es que en los sucesivos golpes de Estado el único poder del Estado que se clausura es el Congreso, o los poderes legislativos, ¿no? Los poderes judiciales van a seguir funcionando y el Poder Ejecutivo, claro, va a seguir funcionando de parte del dictador, digamos. A lo que siempre van a cancelar van a ser parlamentos, congresos, legislaturas, consejos deliberantes y después. Lo que se inicia a partir del golpe del 30 es la era de la inestabilidad. Es decir, básicamente, los primeros golpes de todo en la Argentina tienen una lógica bastante cerrada, digamos, ¿no? Es decir, son los antiguos partidos conservadores, que eran partidos de élites, que no logran adaptarse a el voto universal masculino en este momento de la historia, obligatorio, hasta el gobierno de Perón, digamos. Perón es el que habilita básicamente el voto femenino, y decimos que habilita el voto femenino porque la obligación para votar era con libreta de enrolamiento. Claro. Lo único que tenían en enrole eran básicamente los varones, ¿no? Esto es lo que establecía básicamente la ley Sempeña. Y entonces empieza una era de inestabilidad al gobierno con este voto masculino universal. El radicalismo gana elección tras elección. Del 16 al 22, Irigoyen. Del 22 al 28, Marcelo Torcuato de Alvear. Del 28 en adelante, Irigoyen. Entonces, como no le pueden ganar en las urnas, le dan el golpe. Lo mismo va a ocurrir después con Perón. Es decir, viene el primer gobierno del Perón del 46 al 52, viene el segundo gobierno de Perón del 52 en adelante y viene el golpe básicamente en el 55. Pero lo que ya vamos a ver a partir del 60 es la formación de un partido militar en la Argentina. Es decir, son ya los militares que en esta cronicidad de sectores políticos buscándolo para interrumpir gobiernos democráticos, o al menos gobiernos surgidos del voto del pueblo, lo que van a decir es, bueno, al final los actores políticos somos nosotros y se construye el partido militar, que es el que opera en el 60 y, Dios mío, en lo que es el genocidio del 70 en el autodenominado proceso de reorganización nacional. Pero, digamos, ¿no? Para los que de vez en cuando les gustan estos reduccionismos de cuándo se empezó a joder la Argentina, el 6 de septiembre de 1930. Exactamente. Y además nos deja una enseñanza. Hay que hacer todo un esfuerzo para sostener a los presidentes porque las democracias tienen que saber resolver los problemas que generan y no buscarlos por fuera. Absolutamente. Gracias, Álvaro. En el programa que viene vamos a continuar con esto porque vamos a recordar el día en que la ONU declaró el Día de la Democracia como una invitación a sostener este sistema y la defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima, amigo. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Porque cada